En esta era moderna, en esta era en la que todo se mueve tan rápido, nosotros creemos que solamente estamos a un clip de consultar el futuro, ¿no? Entonces queremos saber el clima de hoy, y eso es, ¡puc! ¿No? Y no es solamente el clima de hoy, sino hablamos del clima de esta semana que viene, ¡pum! Un clic y ya lo consultamos. Pero también nosotros solemos utilizar esos mecanismos para consultar otro tipo de cosas que no debemos consultar. O sea, consultar el clima está bien, ¿cierto? Nos ayudamos viendo si tenemos que vestirnos mejor o utilizar más cobertura, protegernos del frío. O sea, en Canadá el que no consulte el clima tiene serios problemas. Entonces, eso está bien. Pero una cosa es que hemos utilizado las redes para consultar a los adivinos y no nos damos cuenta. Queremos averiguar cómo va a ser el futuro, entonces nos dedicamos a consultar el horóscopo, nos dedicamos a consultar a lo que las redes dicen, lo que dice el brujo tal, o que dice nombres. No quiero utilizar ningún nombre para no hacerle publicidad porque no me han pagado, pero en esencia, si consultamos ese tipo de personas, lo que estamos es consultando al diablo. Y es lo que el profeta Isaías está diciendo de lo que va a pasar, porque si os dijeren, está hablando de algo que va a suceder en el futuro. Y el pueblo hoy en día está acostumbrado a consultarlo y no se da cuenta. Van a que le lean el cigarrillo, que le lean el tabaco, que le lean la taza de chocolate, que le lean el café, que le lean la palma de la mano. Pasan por el lado de algún gitano y el gitano le coge la mano y usted se la presta allí para que se la lea y ¿qué le va a pasar? Toda llena de mugre. No le lee la mugre, le lee lo que para ellos son las señales que hay en la mano. Pero está consultando al diablo. Isaías tenía claro, o el Señor tenía claro, que tenía que dejar eso estipulado para su pueblo. El otro tema es consultar a los muertos, ¿no? Y a veces creemos que el consultar a los muertos es coger la tabla ouija y empezar a buscar el alma de fulanito. Oh, hermanito tal, ¿cómo estás por allá? Cuéntanos. ¿Cómo quema allá en el infierno si tienen aire acondicionado allá? Las piedras están muy candentes o cosas así. No solamente es eso. Usted sí sabe cuando usted tiene imágenes en su casa, está consultando a los muertos. Muchos de nosotros, y eso es tremendo decirlo, tenemos la foto de nuestro papá, nuestra mamá que se murió y la cargamos en nuestra billetera. ¿Es bueno cargarla? Bueno, si usted la carga para recordarse de ella, está bien, o de él, está bien. Pero si usted cada vez que tiene un problema la abre, mamita, ¿tú qué harías en este caso? Papito, tú que me diste tantos consejos, dime qué debo hacer en este caso. Está consultando a los muertos. Y pueda que usted lo esté haciendo inconscientemente. El Señor nos reprende de una manera tan fuerte que dice, miren, cuando ustedes hagan eso, miren las consecuencias. Y voy a volverles a leer cuáles fueron las consecuencias de lo que eso va a pasar. Lo primero que dice, no consultará el pueblo a su Dios. O sea, no consultará el pueblo a quien tiene que consultar. La pregunta es aquí, ¿cómo hacemos para consultar a nuestro Dios? Entonces abremos internet, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Y sale ahí. ¿Qué creen ustedes que sea lo que el Señor quiso decir? No consultará el pueblo a su Dios. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento hablaban de que habían unos intercesores, que eran los profetas? Ellos iban donde el profeta. El primero que tuvieron de ellos fue Moisés, y le tenían tanto miedo a Dios que le decían a Moisés, ve y tú y hablas con él, porque nosotros si vamos allá él nos va a matar. Mira el pecado, cómo acobarda a un pueblo. Y entonces mandaban a Moisés a que era el que consultara. Y de ahí para adelante, la época de los profetas, fue llegando un hombre que venía en representación del Señor y traía palabra de parte del Señor. Pero esta persona, cuando el pueblo lo consultaba a él iba al lugar secreto y consultaba al Señor. Ahora, después de la muerte de Cristo, ¿dónde está el lugar secreto para nosotros? ¿Dónde podemos consultar al Señor?
Esa fue la gran pregunta que se hizo Martín Lutero. O sea, era imposible que el pueblo siguiera creyendo que lo que le estaba diciendo la iglesia era correcto. Y la iglesia mintiendo, la iglesia inventando cosas cada vez más, y el pueblo no iba a consultar a quien realmente tenía que consultar, porque no le enseñaban a consultar. O sea, no se daban este tipo de charlas allá. La pregunta para nosotros es: ¿cuántos años llevamos nosotros de ser cristianos? Y en ese tiempo que llevamos de ser cristianos, sabemos que encontramos aquí todo lo que el Señor quiera decirnos. Y eso que esta Biblia está bonita por los colores, ¿no? Ustedes pueden tener unas Biblias con otros colores diferentes, pero es que no importa el color de la Biblia. A veces nosotros creemos que para consultar a Dios tenemos que venir a nuestro pastor. Pastor, usted que el Señor lo escucha más que a mí, ore por mí. O hermano, usted que el Señor lo escucha más que a mí, ore por mí. ¿Sabe qué pasa? Está poniendo intermediarios, como lo hizo el pueblo con Moisés. El pueblo debe recurrir a su Dios. El pueblo debe venir a quien realmente debe venir. Ahora, lo que dice luego el versículo 20 me parece interesante. La ley y el testimonio. Dos cosas juntas, la ley y el testimonio. La ley, la Torá, lo que para el pueblo de Israel era el Pentateuco, está aquí. Y el testimonio no está aquí. No se está hablando de Cristo aquí. No es Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, recorriendo la Biblia versículo por versículo y pasaje por pasaje, capítulo por capítulo y libro por libro. No encontramos a Jesús a lo largo y ancho de la Biblia. Ese es el testimonio. La ley y el testimonio. Pueblo confundido, que no sabe a quién consultar y no entiende que cada vez que consulta a los muertos se está alejando cada vez más de Dios. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa no les ha amanecido? No, es que allá las noches eran eternas. No es eso de lo que está hablando. No les ha amanecido significa no han abierto sus ojos, no han entendido lo que realmente Dios quiere de su pueblo. Ese no les ha amanecido es continúan en tinieblas aún, están en la oscuridad aún, permanecen en la oscuridad aún. Es lo que el Señor está diciendo a través del profeta. Están en la oscuridad y por eso consultan al primero que se les atraviese. A lo largo de esta charla vamos a mirar el por qué el hombre no consulta la Biblia. Vamos a tratar de entender cuál es la razón que hay allí. Y a veces nos inventamos cosas para decirles que yo no consulto por esto, por lo otro. Vamos a ver si realmente eso es lo que está sucediendo con nosotros. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. ¿Saben lo que significa fatiga y hambruna? Y aquí no está hablando solamente de aspectos físicos, está hablando de aspectos espirituales también. Fatigado es aquel que ha desempeñado un trabajo 24/7 y al final dice, no hice nada. Es aquel que ha desarrollado un trabajo muy fuerte, pero al final dice, ¿qué estoy haciendo? Uno habla a veces con algunos hermanos que están entre los 40 y los 50 años. Y estos hermanos lo primero que dicen, no, pastor, yo soy un fracasado, mire que no he podido hacer esto, mire que no pude hacer esto. Ya es como si la vida se les acabara después de los 50, ¿no? Entonces llegamos a los 50 y yo no hice nada en mi vida. Ni siquiera escribí el libro que quería escribir. Usted tenía que escribir un libro. Pastor, ni siquiera tengo una casa. Sí. Pastor, ni siquiera el carro que tengo es mío porque mi mujer es la que lo paga. Sí. ¿Sabe por qué? Porque está hambriento y fatigado. Porque no ha entendido
que ni la casa que yo tengo, ni el carro que yo tengo, ni los hijos que yo tengo, ni la plata que yo tengo son mías. Eso es lo que no ha entendido. Entonces, lo que esté a mi nombre es lo que yo tengo. No, lo que esté a su nombre no es lo que usted tiene. Usted tiene la vida eterna o la muerte eterna. Eso es lo que usted tiene. Lo demás pasará. O como dice un dicho por ahí, ¿cuándo ha visto un entierro con trasteo? Me morí, écheme detrás. Eso eran los egipcios. ¿Se acuerdan que los egipcios sí enterraban al faraón y con él le enterraban hasta las mujeres se le enterraban con él? Se murió, llévese a sus mujeres también. Llévese todo el séquito, llévese todo. Por eso era que habían tantos tesoros y cosas de esas que encontraban, porque los enterraban con todo. Ellos creían que lo necesitaban para el más allá. ¿Qué necesita usted para el más allá? Hambriento y fatigado, ¿qué necesita para el más allá? Si usted no entiende que debe consultar a quien realmente tiene que consultar, va a estar hambriento y fatigado toda la vida. Siempre va a pensar que nunca ha hecho nada, porque ¿quién de nosotros algún día va a estar satisfecho de todo lo que hace? ¿Sabe qué hace la persona que tiene dinero? Sufre porque piensa que se lo van a quitar. Entonces se vuelve esclavo del dinero. Y yo no estoy diciendo que tener dinero sea malo, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando usted fija toda su atención en el dinero, tiene un problema serio. Y ese tipo de cosas que se van presentando en la vida nuestra son las que nos alejan cada vez más de Dios. Ahora, luego continúa diciendo, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. O sea, el pueblo tiene tantos problemas de egocentrismo que cuando algo le hace falta, le echa la culpa a Dios. ¿Por qué te llevaste a mi mamá? Si era una mujer que yo quería tanto, ¿cuántas veces la visitaba? No la visitaba, pero yo la quería. ¿Cómo la trataba? ¿Le daba? No le daba, pero yo la quería. Entonces usted no quería a su mamá. Usted lo que quiere es tener mamá, que es diferente. ¿Por qué te llevaste el carro si lo necesitábamos tanto para movernos? ¿Será que el Señor quería que usted caminara un ratico para que pensara en Él? Que disfrutara el frío, menos 35 grados aquí que nos viene ahorita pronto, para que lo disfrute, que se camine, sienta lo bonito que es tenerlo. Cuando el Señor le quite algo, dele la gloria y dele la honra. Cuando le dé algo, alábelo y piense que no se lo merecía. Porque cuando yo creo que me merezco las cosas, es cuando más ignoro realmente lo que necesito. El trato que el Señor nos da a nosotros como sus hijos es el mismo que un papá le da a sus hijos cuando son malcriados, y de ese tema hablamos en estos días pasados y no me voy a quedar ahí. Pero tengamos cuidado con eso. Tengamos muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo y la manera como estamos recriminándole a Dios algo que es responsabilidad nuestra. Ya no hay posibilidades de echar atrás. Lo más grave es que dice que mirando al cielo juzgarán a Dios, se enojarán contra Dios, pero mirando a la tierra, ¿qué van a encontrar? Tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mire un pueblo que no consulta a su Dios. Miren un pueblo que se dedica a consultar las redes sociales, o que se dedica a pensar que todo lo merece por ser el pueblo. El pueblo de Israel le pasó eso. Somos la nación santa, el pueblo escogido. Dios es solamente para nosotros. Nosotros no podemos siquiera juntarnos con esos paganos, no a los samaritanos, no a todos esos gentiles. Nosotros somos la nación santa. Y esa nación santa escupió, latigó, vendió a su rey, lo crucificó. ¿Todo por qué? Por creer que yo merezco algo, por creer que yo merezco lo mejor. Mis hermanos, la Biblia no es un juego. La vida del cristiano no es un juego. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir con la seriedad que la palabra nos ordena que vivamos.
Ahora les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, hoy sí hay solo latinos aquí, cuántos de ustedes latinos acostumbran comprar cosas nuevas, que les guste comprar aparatos nuevos, algunos que trabajan con sonido y esas cosas, consolas grandes, nuevas, computadores, última tecnología? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Todos, ¿cierto? Que, bueno, poderlo hacer. Ahora la pregunta es, si todos nosotros cogemos el manual y lo leemos detenidamente antes de poner a funcionar el aparato que compramos, ¿nos gastamos tiempo en leer el manual detalladamente? No, ¿no es cierto que no, eso no hay tiempo, nosotros somos un pueblo rápido, además el latino, póngame un problema y verá que yo ya tengo 10 soluciones para ese problema, yo soy más pilo que estos gringos que se demoran yo no sé cuántos días instalando algo. Nosotros nos acostumbramos a eso, nosotros nos acostumbramos a que todo ya tenemos el televisor, eso prenda lo que ya va a empezar el partido, eso, pero es que no hemos leído ni el manual, eso prenda lo que eso ahí dándole clic ahí, eso ahí funciona. Nosotros creemos que somos esa máquina perfecta y que no vamos a fallar. Pero el hecho de que la máquina sea perfecta no significa que tenga un creador y un manual que diga cómo debe funcionar, ¿sí o no? Para que mejor funcione la máquina, ¿qué debe tener en esencia esa máquina? Un buen manual que enseñe cómo funciona, ¿o no es verdad? Porque hay gente que se especializa en armar aparatos. Ya, si todo ya debería venir así listo para mí, pues ¿para qué ir donde un técnico a que me vaya a revisar el carro o que haga ese tipo de cosas? La Biblia es ese manual que usted y yo necesitamos para saber cómo funciona el ser humano. Cuando nosotros dejamos a un lado la Biblia, estamos dejando a un lado ese manual. Y si no nos basamos en lo que dice allí, nuestra vida es esa vida que está hablando Isaías, esa vida llena de hambre, de angustia, de necesidad, de temor. Y después le echamos la culpa a Dios. O sea, vamos donde el fabricante y mire, esto no funcionó bien, mire que ni siquiera ha aprendido esto, sí, usted ya lo conectó, es que hay que conectarlo. Mis hermanos, el tema nuestro ha sido que a lo largo de la historia, el pueblo no ha consultado a quien debe consultar. Y ese era el problema que tenía la iglesia en esa época, será el problema que tenemos nosotros hoy en día. Al final de esta charla les voy a contar una encuesta que hay, a ver si a ustedes les va a risa esa encuesta. Ahora, ¿recuerdan que les dije que íbamos a hablar de por qué los hombres no aceptan la Biblia? Mucha gente, las personas prefieren consultar a brujos, a adivinos, bueno, a todo ese tipo de cosas. Es porque quieren escuchar lo que él quiere escuchar. A mí dígame lo que yo quiero oír, lo demás no me lo diga. Pero el Señor le quiere decir lo que Dios quiere para usted. No, es que a mí no me importa lo que Él quiera para mí, me importa lo que yo quiera para mí. O sea, yo estoy sentado en esta mesa, yo soy el que voy a pagar con mi plata y usted me sirve a mí como yo quiera. Ese es el Dios que queremos tener nosotros. Ese es el Dios que el hombre quiere tener, por eso no lo consulta a Él. Y el día que tiene necesidades, como dice Isaías, ese día va a mirar al cielo y le va a echar la culpa a Dios. El problema nuestro ha sido ese, que a lo largo de la historia, cuando tenemos que consultar a Dios, en lugar de consultarlo, vamos a cuestionarlo. ¿Por qué no me diste? Yo soy tu hijo. La pregunta para nosotros, ¿cuántos de nosotros somos realmente hijos de Dios aquí? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Ojo, que el hijo también se vuelve mañoso con el tiempo. ¿O no es verdad? O sea, ¿se han escuchado ese dicho muy colombiano que es el hijo bombril? El que dura y dura en la casa y no se va de allí, hasta que ni los papás lo quieren sacar y ni así se va. ¿Por qué? Porque quiere seguir no bajo la protección de sus padres, no,
sino bajo la economía de sus padres. Entonces yo soy su hijo, ¿usted para qué me trajo al mundo? Usted tiene que responder por mí, usted tiene que cuidarme a mí. ¿Alguna vez alguien vino aquí a decirme eso? Mis papás ya no, ellos no me quieren. No fue aquí, fue en Colombia. Ellos no me quieren a mí, mire que me están sacando de la casa. Sí, lo están sacando de la casa. ¿Cuántos años tiene usted? No, 26 nomás, pastor, pero no, hermano, porque no era pastor en esa época. 26 nomás, pero todavía ellos tienen que responder. Vaya, trabaje más bien y ayude a su papá y a su mamá. ¿Por qué nosotros hemos creído que las cosas deben ser así? Simple y llanamente porque no hemos consultado el manual. Porque no creemos no queremos creer en lo que Dios nos dice, sino lo queremos es a mi manera. O sea, dígame lo que yo quiero. Si no me dice lo que yo quiero, usted no es mi Dios. El Señor siempre nos va a hablar de una manera clara y concisa acerca de lo que Él quiere que nosotros como sus hijos hagamos. ¿No es verdad? ¿No es verdad que usted consulta a Dios y Dios le muestra lo que usted debe o no debe hacer? ¿No es verdad que Dios, cuando usted habla con Él, Él está allí para escuchar lo que usted quiere decirle? Pero también para decirle lo que usted necesita oír, no lo que usted quiera oír. El problema es que cuando empezamos a decir lo que yo quiero decir, no me gusta escuchar lo que Él quiera decirme. Entonces, ya no, esto es suficiente ya. Dios, con que usted haya escuchado lo que yo necesito, con eso me basta. Y no se le olvide que los tenis que a mí me gustan son Nike, y con el colorcito ahí bien bonito y estas cosas. Le exigimos a Dios, ¿no? Hasta la marca de la ropa que tiene que darnos. Porque así nos acostumbramos a ser ese tipo de hijos. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que aprender que a Dios hay que hablarle de una manera detenida, de una manera sincera, de una manera honesta, pero también escucharlo a Él de una manera detenida, sincera y honesta. Es una relación de doble vía. Y la relación de doble vía es esa, la que nosotros no queremos tener. Y por eso no consultamos a Dios. Por eso no leemos la Biblia. No, ¿para qué? Si Dios ya sabe yo qué necesito. ¿Sabe usted lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que realmente Dios demanda de nosotros? ¿Hay que le entreguemos toda la plata, que le entreguemos el carro, que le entreguemos los hijos? Obediencia. ¿Algo más? Santidad, sometimiento. ¿Sabe en realidad lo que Dios quiere de nosotros? Nuestro corazón. Si nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, ¡wow! Ahí sí vamos a andar en el BMW que queremos andar, tranquilos, descansados en el Señor. Pero ¿saben por qué? Porque es lo que Él quiera darnos, no lo que nosotros querramos pedir. ¿Cuántos de nosotros empezamos a estudiar carreras que ni siquiera le hemos consultado a Dios si quiere que nosotros hagamos eso? Y después de que terminamos la carrera y no conseguimos trabajo o alguna cosa de esas, le echamos la culpa a Dios. Y el Señor se queda mirando, pero oiga, yo no le dije que estudiara eso. Mi marido, ese marido, Señor, ¿por qué me diste este marido? Yo no le di ese marido, usted lo escogió. Señor, ¿por qué me diste estos hijos tan calaveras, tan malos hijos que son? Usted los formó así, yo no se los entregué así. Son el resultado de lo que usted ha hecho con ellos. Siempre juzgamos a Dios por algo que nosotros tenemos toda la responsabilidad. Los hombres no rechazamos la palabra porque creamos que ella es falsa o mentirosa, sino porque sabemos que ella revela las múltiples faltas que hay en nosotros. ¿No les parece verdad? ¿No les parece que así es? El día miércoles 17 del mes de abril del año 1521, Martín Lutero fue presentado frente a una cosa que se llamaba la dieta de Worms, donde se le pidió que se retractara de sus 95 tesis. Pero usted tiene que retractarse de eso, usted quiere seguir siendo
sacerdote, pertenecer a la Santa Iglesia, ¿cómo es? Apostólica, ¿no? ¿Cómo es apostólico? ¿Cómo es que se dice? Esa. Católica, apostólica y romana, eso sí, no hay como andar con gente que sepa cómo es que decir. Ese problema le dijeron a Martín Lutero: usted tiene que echarse para atrás de esto que usted está diciendo. Especialmente habían 45 tesis de las 95, habían 45 que hablaba directamente de la relación que tenía la iglesia para con la Biblia. O sea, todo lo que ustedes están diciendo está contrario a lo que la Biblia dice. Y entonces le exigían que eso que él estaba planteando allí, como que era una blasfemia de parte de la iglesia, que tenía que retractarse. Les voy a leer textualmente lo que Martín Lutero dijo. Ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, muy español, sin cuernos ni dientes, algo que yo no sé, en realidad lo que significa es sin tapujos. Hay un dicho más colombiano, pero ese no se los digo acá por respeto a muchos de ustedes. Y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras, está hablando de este libro, o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Ustedes pueden decirme lo que ustedes quieran, si no es bíblico no lo acepto. Y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude, amén. Wow, parado en la raya ese Martín Lutero, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos parados en la raya con este libro? ¿A cuántos de nosotros nos dicen: ay no, es que esa Biblia que ustedes tienen allá, eso no sirve para nada, que eso ya está obsoleta? Por ahí escuché a la suprema majestad de la Iglesia Católica diciendo que la Biblia ya estaba obsoleta y que había que cambiarla. Como diría un amigo mío que no está en este momento aquí: Dios reprenda al diablo, porque semejante locuras que se les ocurren. ¿Sabe qué momento la Biblia va a estar obsoleta? En el momento en que nuestro corazón cambie lugar. Ahí va a estar obsoleta. Mientras tanto, es la santa palabra de Dios. Y si nosotros no entendemos eso, nosotros vamos a estar viviendo de lado a lado. Y queremos que nos prediquen sobre la prosperidad y que nos prediquen sobre o que hayan milagros sobrenaturales aquí en la iglesia. ¡Wow! Que los muertos se levanten. Yo les aseguro que el día que un muerto se levante en una iglesia de estas, todos salimos corriendo, nos morimos nosotros cuando él se levante. Porque no estamos preparados para eso. Nosotros creemos, pero creemos a nuestra manera. Entonces, Señor, tú exiges de mí que yo respete tus leyes, que yo respete tu palabra, que yo respete eso que tú tienes aquí escrito, Señor. Tú pides eso de mí. ¿A qué horas me voy a grabar todo esto que hay aquí? Y eso es mucho. ¿Usted sabe cuántas leyes tiene las Escrituras o la Torá? Pues, ¿cuántas leyes tenía el pueblo de Israel? ¿Saben cuántas eran? Yo ya se los he dicho. ¿Cuántas? Para los que tienen números que empiezan por estos 3 dígitos, no se les va a olvidar: 613. Esas son las leyes contempladas dentro del Pentateuco, 613. Y fuera de eso, Moisés dejó los 10 mandamientos, que son los que resumen todo eso. Ahora, con esos 10 mandamientos, si nosotros al menos cumpliésemos esos 10 mandamientos, viviríamos bien. Ahora, ¿qué tal cumplir 613? No nos alcanzaría la vida para cumplirlas.
Pero Dios no demanda que nosotros nos volvamos esclavos de la ley. Dios no demanda que nosotros cojamos este libro y lo aprendamos al pie de la letra y cada vez que vayamos a hacer algo, como que digamos, es que en la Biblia dice tal cosa, pero en su corazón usted está pensando otra cosa, está deseando otra cosa. Dios no quiere que usted se aprenda la Biblia al derecho y al revés. Dios no demanda teólogos, Dios demanda hijos obedientes. Eso es lo que Dios demanda. Y además hay una cosa, en la medida en que usted más lee este libro, más hijo obediente se vuelve. Y no necesita estar pensando, ¿será que Dios le gusta o Dios no le gusta? No, usted ya actúa por naturaleza. ¿No han escuchado eso de que el hijo se parece al papá? No, hasta camina igualito al papá. ¿Ves? Míralo caminar y verá que se camina igualito al papá. Habla como él. Y eso que no lo conoce, porque el papá nos abandonó cuando él tenía como 1 año. ¿Por qué creen que suceda eso? Porque nosotros en nuestros genes tenemos eso. Y también en nuestros genes nosotros tenemos, como tenemos la desobediencia, también tenemos la obediencia. A nosotros Adán y Eva nos entregaron un regalo maravilloso que es el pecado. ¡Wow! ¡Qué belleza! El regalo que nos dejaron nuestros padres, ¿no? Pero el Señor, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, ese Cristo nos hizo cambiar ese pecado que había allí en bendición. Donde abundó el pecado, sobreabundará ¿qué? La gracia. Así que todo eso que nosotros tenemos allí, que caminábamos como nuestra papá terrenal, ahora al entender y conocer a nuestro papá espiritual, a ese que realmente nos creó, nosotros vamos a caminar, vamos a hablar, vamos a sentir como Él. Y no vamos a tener necesidad de pensar cómo actuaría Dios, qué pensaría Dios, qué haría Cristo en este momento. No, ya vivo como Él vivía. Pero si no consulto donde debo consultar, no tendría cómo hacerlo. Hay unas expresiones muy frecuentes que en realidad lo que hacen fueron de esos fundamentos que marcaron la vida de Lutero y que marcan la vida del pueblo cristiano, como la Biblia como nuestro centro. Lo primero que Martín Lutero dijo: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. ¿Usted sabe lo que significaba decir que el Papa se equivocaba? El Papa era el representante de Dios, la suprema autoridad. O sea, cualquiera que dijera que él se equivocara, cualquiera que dijera que el cura se equivocaba, ese había que mandarlo a la hoguera. Ni mucho menos aquel que dice que el Papa se equivoca. Pero Martín Lutero les estaba diciendo: yo no lo estoy diciendo porque quiera pelear contra ustedes, yo lo que les estoy diciendo es porque ustedes son conscientes que realmente lo han hecho. Ustedes son conscientes que por querer construir la ciudad del Vaticano han explotado al pueblo y los han hecho que ellos crean en cosas que realmente no son bíblicas. Entonces, él no estaba diciendo: yo quiero pelear por pelear, yo les demuestro a ustedes bíblicamente que el problema está en lo que ustedes han hecho y han dicho. Mis hermanos, nosotros no podemos someternos a ninguna autoridad cuando esa autoridad se sale de Dios. Y ojo con lo que les estoy diciendo, porque también la palabra dice que toda autoridad es impuesta por Dios. Someteos a vuestras autoridades. Pero cuando la autoridad es impuesta por Dios. Por eso leer la Biblia no se puede leer un solo versículo y creer que ese versículo es la doctrina total nuestra. No. La Biblia es un conjunto que se responde a sí mismo y se complementa a sí mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que las autoridades, cuando se salen de Dios, esas autoridades no son puestas por Dios, es de sencillo. Es el caso del mismo rey Saúl. ¿Se acuerdan del caso de Saúl? Dios había puesto a Saúl. El pueblo quiere rey, ahí tienen un rey, ahí está su rey. Ese hombre hermoso, dice que sobrepasaba a los demás una cabeza de estatura, lo grande que era ese tipo. Ese que era hermoso como él solo, pues, tipo bello.
Hasta los hombres se enamorarían de él. ¿Y qué pasó con este tipo? ¿No se fue a consultar a los demonios? ¿No se fue a consultar a las brujas cuando el Señor le dijo, espere? Cuando él hizo eso, el Señor que dijo, ya te quitaré mi respaldo. Ya no estoy contigo. El problema nuestro es cuando nosotros vemos esas autoridades que no están siendo puestas por Dios, nosotros salimos a votar, vamos allá a las urnas y votamos por un rey, queremos tener ese rey que nos respalde a nosotros, o sea, que nos represente allá, ¿cierto? Sí. Ese es el rey. Y después nos encontramos con que ese rey hace peor las cosas que el rey anterior. Y entonces, ¿qué está pasando? Simple y llanamente porque nosotros queremos tener es un rey humano como le pasó al pueblo de Israel. Mientras el Señor estuvo en la época de los profetas, había una teocracia. ¿Saben lo que es una teocracia? El poder absoluto para Dios. Dios era el Señor, Dios era el que ordenaba, teníamos las ordenanzas allí en la Torá, tenían absolutamente todo el pueblo de Israel con los profetas y empezaron a pedir rey. ¿Quieren rey? Ahí tienen un rey. ¿Qué pasó con ese rey? Prácate, desbarató todo. Luego aparece David y ese David, maravilloso, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero ese hombre conforme al corazón de Dios cogió y mandó matar a otro por casarse con la mujer de él. Cometió adulterio, cometió fornicación, cometió todo lo que a usted se le ocurra. Los seres humanos no podemos cumplir con lo que está aquí escrito por nosotros mismos. El único que nos puede guiar para poder entender, para poder cumplir y para poder someternos en amor a la autoridad de Dios se llama Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros, olvídese. Esto es ley. Y la ley, echa la trampa. La ley se hizo para desobedecerla. Eso dicen en mi país. Yo no sé si en el país suyo dirán eso. Pero el problema es ese, que nosotros queremos someternos, queremos que Dios se someta a nosotros y nosotros someternos a Él. Ya aprendimos eso. Pero también lo que Martín Lutero estaba diciendo allí con esa frase, estaba diciendo, todo ser humano que no interprete la Biblia o que no acepte lo que está escrito en la Biblia va a errar, se va a equivocar. Y yo no puedo someterme a alguien que me está diciendo que haga las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando usted vaya a votar, ¿no? La Biblia nos enseña 3 cosas que son importantes. Lo que necesitamos para ser salvos, quién es el único que nos puede salvar y dónde vivimos nosotros, así estemos en esta tierra. Ya resumí la Biblia en 3 palabras. Me perdonará el Señor con lo que estoy diciendo, espero que se entienda lo que estoy diciendo. La palabra de Dios nos va a enseñar a nosotros, primero, que somos pecadores. Eso es lo primero que nos muestra y por eso nos da miedo consultarla, porque nos muestra nuestro pecado. Lo segundo que nos muestra es quién paga por esos pecados. Lo segundo es la forma en que hay que pagar por esos pecados. ¿Es lo que decía que hay que pagarla con sangre? La sangre de machos cabríos, puros. Y el que no tenga para un macho cabrío, no se preocupe que a la entrada del santuario ya se lo vendemos. Y le vendemos palomitas también. Y si le hacemos un crédito ahí, ¿con qué? Con bajos intereses. Pero vaya y pague usted con su pecado. Y la tercera cosa que aprendemos allí es que solamente hay una sangre que se derramó y pagó por todos nuestros pecados. La sangre de Cristo. Y eso es lo que nos enseña la Biblia en esencia. En esencia eso es lo que nos enseña. Ahora, que nos muestra cómo debemos vivir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, a quién debemos cuidar, a quién no, cómo debemos portarnos con los demás. Eso forma parte del estilo de vida. Haga cuenta que esa es la urbanidad de Carreño, los que estudiaron urbanidades, cosas de esas.
Pero la línea dura, la línea gruesa de la Biblia se resume en que somos pecadores, que merecemos la muerte, que la única forma de pagar por ese pecado es con sangre y que la única sangre que puede pagar por ese pecado es la sangre de Cristo. Eso es, en esencia, lo que nos está mostrando. Ahora vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 al 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Está diciendo, este libro no es un libro que ustedes puedan o quieran menospreciar. Todas las profecías que hay aquí, todo lo que en este libro hay, todo lo que aquí está escrito está siendo inspirado por Dios. Hombres santos, un día Dios los utilizó para a través de ellos transmitir esto que está aquí. Lo más interesante es que son un gran cúmulo de diferentes libros escritos por diferentes escritores, pero en realidad podríamos decir que con un mismo autor. Cada uno de ellos, unos labriegos, otros médicos, otros recaudadores de impuestos, otros pescadores. Diferentes tipos de profesiones tenían ellos. Y si hablamos de que habían algunos con mucha formación y sabiduría, algunos pocos sí, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no la tenían. El Espíritu Santo los cogió, el Señor los sentó, les dictó, dijo, esto es lo que tienen que escribir. Eso es lo que está diciendo Primera de Pedro. Nada de lo que hay aquí está escrito por un hombre de acuerdo a su mente, sino está escrito por un hombre guiado por el Espíritu Santo. Por eso mis hermanos, por eso las escrituras no son para interpretaciones personales. Y ese es el grave problema que tenemos nosotros. Entonces cogemos la Biblia, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Y abrimos, ¿no? Entonces, ¿quiere que le lea a ver qué nos quiere decir el Señor hoy? No sé si quiere alguien escuchar, ¿no? Oyes el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará a ella la mucha jactancia y bramarán sus olas y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Wow. Eso lo habría aquí. Estoy leyendo Jeremías capítulo 51 versículo 54. El Señor en cada uno de estos pasajes está hablando a la vida de un pueblo, pero también a la vida de una persona. Si yo cojo esto y lo pongo a la luz de quién soy yo, para mí y para el pueblo de Dios, ahora que hemos madurado, hemos crecido en nuestro conocimiento bíblico, para nosotros, ¿qué tipifica Babilonia? ¿Qué es Babilonia para nosotros? El pecado. El lugar donde nace todo pecado. Entonces aquí el Señor está diciendo que Él quebrantará Babilonia, quebrantará, quitará el pecado de los hijos de su pueblo. Nosotros podemos coger la palabra y ponerle interpretaciones de acuerdo a lo que nosotros querramos o de acuerdo a lo que la palabra nos enseña en el conjunto de lo que es la palabra. Yo no puedo leer este versículo y decir, sí, el Señor va a quebrantar allá a esos babilonios. ¿Cuál es Babilonia ahorita? No sé, pero allá dice que Él la va a quebrantar y la va a acabar y la va a destruir. Pero si la ponemos en el contexto nuestro es porque hemos leído la Biblia y el Señor nos la ha revelado de lado a lado. Por ahí hay algunos en las redes sociales, hace poco me atacaron. No estoy diciendo que me atacaron por lo que yo hacía o por lo que yo escribía, no. Sino lo que hicieron fue,
como cada vez que yo escribía algo, escribir cosas como Dios quiere bendecirte, hermano, y me enviaban mensajes, ¿no? Dios quiere bendecirte, te invitamos a que te unas con nosotros, vamos a tomar un curso de cómo interpretar el libro del Apocalipsis. Tenemos el maestro no sé qué, que fue el hombre al que el Señor le reveló el Apocalipsis, y todos debemos escucharlo porque la palabra dice que todos debemos escuchar al hombre de Dios. ¿Saben qué me estaban diciendo? Este hombre es más sabio que el Espíritu Santo, escúchelo a él. Ahí me asusté, ¿no? Yo dije, guay, Dios mío, ya llegó el hombre que trae la revelación. O sea, si llegó el hombre que trae la revelación, Cristo está bajando ya. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo vendrá pronto? Y todos esperamos la venida triunfal del Señor, ¿cierto que sí? Además los tiempos se están cumpliendo. Pues la palabra dice que el día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino únicamente mi Padre. Eso dijo Cristo. Ahora, si yo me pongo a decir, como algunos salieron a decir que en el 2023 se va a acabar el mundo, así que prepárese, ¿no? En el 2023, eso dijeron algunos sabios. Pero resulta que muchos otros sabios habían dicho que en el 2014 se iba a acabar, que en el 2024 se iba a acabar. A los testigos de Jehová 4 veces se les apareció el ángel a decirle cuándo se iba a acabar y todavía no se ha cumplido lo que se les dijo a ellos, pero bueno. El hombre quiere interpretar esto a su manera porque es la única manera de poder pretender dominar a los demás. Ese es el problema, que cuando yo pretendo entenderlo a mi manera, quiero someter a los demás a la manera que yo lo entendí. Y si usted no está de acuerdo conmigo, entonces grave. Usted no es del club mío, usted no es de los fans míos, usted no es de los VIP, usted es de los otros allá, del populacho. Porque nosotros somos los que tenemos la revelación. Cuidado con creer que usted es el que tiene la revelación, cuidado con eso. Pastor, el Señor me dijo, ¿no? ¿Cuántos hermanos que han pasado por esta congregación se les ha ocurrido darle profecía a todos? Es que el Señor me dijo, hermano. Hoy le decían a uno, mañana a otro, pasado mañana a otro, todos le decían, hasta que me tocó sentarlos y decirle, usted deja de decir eso, se me va de la iglesia. Y se fue. Prefirió irse de la iglesia antes de aceptar que nosotros no podemos pretender que la Biblia nos fue revelada única y exclusivamente a mí. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia a diario? Es importante leerla, ¿no? Es importante que la leamos. El único que sabe con claridad lo que cada verso, cada pasaje, cada libro escrito en la Biblia significa es el Espíritu Santo, que fue quien inspiró cada letra y a su vez es quien nos revela todo lo que ha nacido del corazón de Dios. Es Él, nada más. Ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencias de una intención, deseo o proyecto humano. El hombre no decidió tener una revelación de Dios, ni decidió escribir estas enseñanzas, sino que la revelación que tenemos hoy fue el producto de la voluntad divina. Todo lo que está aquí es lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Es lo que Dios quiere que su iglesia sea. Es lo que Dios quiere que su amada sea. Es lo que Cristo quiere que aquella que supuestamente va a estar vestida de blanco en las bodas del Cordero sea. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros estamos listos para recibirlo, para irnos a casar con Él allá en las bodas del Cordero? O por lo menos sabemos que son las bodas del Cordero, porque eso está ahí escrito, ¿no? Entonces, mis hermanos, a veces nosotros no entendemos eso simplemente porque no hemos leído la palabra. Y seguimos ahí esperando a que el Señor nos siga hablando. Todos los que allí escribieron lo hicieron de parte de Dios e inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra, toda la escritura, todo lo que está aquí escrito es inspirado por Dios. Apocalipsis 22, 18, 19, y ya vamos con esto a ir cerrando.
Dice la palabra: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Saben lo duro que es esto? ¿Saben lo duro que es nosotros querer? Miren, y esto no está solamente para los que predicamos la palabra, no, esto está para todos nosotros. Una cosa es que yo predique y esté predicando erradamente y a conciencia esté predicando equivocadamente. Estoy quitando y estoy poniendo a conciencia. Pero otra cosa es cuando nosotros, como simples mortales, como cristianos más, como hijos de Dios que nos decimos llamar, leemos las escrituras y no las obedecemos porque decimos: esta parte no es para mí. Esto no es para mí, esto es para otros. Esto se lo dejó solo al pueblo de Israel, esto no me lo dejó a mí. A mí me dejó solo la gracia, ¿no? A mí me dejó solo la salvación. Algunas doctrinas por ahí diciendo: usted ya es salvo, haga lo que quiera, vaya y viva como quiera. El que llegó siendo un adúltero siga siendo adúltero, el que llegó siendo mentiroso siga siendo mentiroso. Y Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedas entender lo que te estoy diciendo. No es solamente interpretarla a mi manera, es que yo tengo un compromiso para con las Escrituras, y es que las Escrituras me dicen: no peques, no debo pecar. Las Escrituras me dicen: no mientas, no debo mentir. Las Escrituras me dicen: no robes, no debo robar. Pero esto se lo escribieron solamente a ellos, ¿no? A nosotros nos dejó solamente la gracia. La Biblia dice: no adulteres. ¿Recuerdan lo que leímos la semana pasada acerca de lo que el Señor decía a aquellos que abandonaron el uso natural de sus cuerpos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y por eso el Señor los entregó a perversiones? El mundo se volvió perverso a causa de la perversidad del mundo. No le eche la culpa a Dios. Ay, ¿dónde estaba Dios cuando los niños estaban muriendo en tal lado? ¿Cuántos de esos papás de esos niños estaban en adulterio, en fornicación, y trajeron esos niños al mundo? ¿Y ahora le echan la culpa a Dios? ¿Cuántos gobiernos hemos tenido que sacaron la Biblia de las clases? Que sacaron la Biblia de la clase que teníamos, al menos tenían una clase de religión, o teníamos una clase de religión, equivocada y lo que fuera, pero había una clase de religión. Teníamos una clase que se llamaba comportamiento y salud, creo que era que se llamaba. Enseñaban al hombre a respetar su cuerpo y a respetar a la mujer, pero ahora no hay comportamiento ni salud, porque es hombre con hombre, mujer con mujer, así se complementan del mismo medio uno con otros y tal. Hemos prostituido tanto al mundo que señalamos a Dios, le decimos: Señor, usted es el que tiene la culpa de lo que esté pasando. El Señor le dice: no, mire, resulta que yo les dejé escrito cómo deberían portarse, ahora se están portando de otra manera diferente. ¿Tengo yo la culpa de eso? ¿Tiene la culpa el papá de que el hijo se esté drogando por ahí en la esquina después del papá le ha dado un buen testimonio en su casa y le ha enseñado acerca de la palabra? En estos días que hablábamos con nuestros hijos en el altar familiar, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? Si nosotros no estamos hablando de la palabra en nuestra casa, nosotros no estamos hablando de Dios en nuestra casa. Y eso que no es solamente dejarlo abierto en el Salmo 91 o en el Salmo 23, ¿no? No es eso, no es eso. Es hablar de lo que Dios quiere que sus hijos hagan. Nuestra relación para con Dios está marcada en la manera en que este libro nos está llevando a acercarnos a Dios. Hemos vivido tan alejados del Señor, pero tan alejados que no queremos escucharlo. Pero sí queremos que Él nos escuche. Mis hermanos, no hay otro evangelio. El único evangelio es Cristo. Cristo crucificado. Cristo en esa cruz, muriendo por nuestros pecados, muriendo por nosotros. Y eso tiene que ver con la segunda charla que vamos a tener de las 5 solas, y es solo Cristo. Pero quiero dejarles como anticipo el que el verdadero evangelio
es el que usted y yo vivimos a diario. Si nosotros no somos verdaderos cristianos, no hemos nacido de nuevo. Si nosotros no echamos fuera el pecado de nuestras vidas, el pecado se va a adueñar de nosotros. Pasarán y pasarán los tiempos, pero esta palabra no pasará. Cambiarán los tiempos, pero la palabra dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo de mañana. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande para con el Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad tan grande para con nuestras futuras generaciones. Papás, si usted no le enseña a su hijo a leer la Biblia, no lo juzgue después. Si llega a su vecino a preguntar por usted y usted le dice a su hijo: vaya y diga que no estoy, primero le está enseñando a mentir. Y su hijo va a la puerta y le dice: mi papá le mandó decir que no está para usted. Porque el niño va a desenmascarar al hombre. La inocencia del niño va a destruir al hombre que se quiere apropiar de lo que Dios realmente tiene para sus hijos. Mis hermanos, nosotros somos un pueblo santo, una nación escogida, no por nosotros, sino por aquel que murió en esa cruz. Él nos escogió a nosotros. Vuelvo y les digo, me estoy adelantando un poco a la charla de la siguiente semana, pero es porque quiero dejarles un preámbulo de lo que va a suceder en esa siguiente semana. La palabra, la Biblia es algo que está mucho más allá de lo que usted y yo podemos entender. Mira lo que significa eso. ¿Qué significa que la Escritura realmente es? Primero, está inspirada por Dios, ya lo vimos. Segundo, está completa en sí misma. La Biblia está completa en sí misma. Lo otro, que ella no erra, ni invita al error, porque esas son las otras cosas. No es, no, es que la Biblia me lleva a mí al error. No, no lo va a llevar a usted al error. O sea, nosotros estamos en error, ¿sabe por qué? Porque no estamos siguiendo la Biblia. Cuando sigamos la Biblia no vamos a estar en error, no vamos a cometer pecado, es infalible y es la autoridad suprema. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen la Constitución canadiense? ¿Cuántos de ustedes la conocen? La Constitución. Si saben que hay una Constitución aquí en Canadá, ¿no? Que dice que debemos hacer ciertas cosas para poder ser ciudadanos, que viva aquí tiene que cumplir con unas normas. Si nosotros no conocemos esa Constitución y más sin embargo cometemos algún delito que la Constitución esté penando como un delito, ¿nos va a exonerar eso? Ay, no, yo no sabía, discúlpeme, pero yo no sabía que matar a alguien era un delito. Discúlpeme que yo no sabía que pasarme ese semáforo en rojo me traía una penalidad. Alguien hace algunos años, cuando recién empezamos nosotros el ministerio, me dio una vergüenza ese día, pero aprendí. Veníamos nosotros por la vía esta Aviation, por aquí, ya llegando aquí a la iglesia. Y ahí siempre se hace un carro de policía, ¿sí? Los que ustedes que vienen por ahí saben que hay siempre un carro de policía, porque esa vía viene de una vía muy rápida, que es la 416-17, es una vía sumamente rápida. Entonces todos los que volteamos por allí, tratamos de entrar a esa vía y como la hemos desocupado, queremos pasar como Pedro por su casa. Pues ese día yo venía a más de 94 kilómetros por hora, una vía de 50 o 60 kilómetros por hora. Y me detuvo el señor venga para acá. Y yo, ay Señor, veníamos tarde para la iglesia. Tenía yo que dejarlos a ellos aquí, irme a recoger a otros hermanos en otro lado, que en esa época yo los traía aquí al servicio, que vivían en Gatineau. Yo sabía que tenía que dejarlos a ellos acá, que tenía que organizar. No estábamos aquí, sino estábamos en otro salón más atrás, bueno, etcétera. Cuando el policía me detiene, me dice: señor, ¿usted sabe a qué velocidad venía? Le dije: la verdad no, discúlpeme, no sabía. Me
Me dijo, ¿sabe a qué velocidad debe andar por acá? Le dije, creo que es a 50 o 60 kilómetros por hora. Me dijo, no crea, está bien. 60 es el máximo que usted puede andar por aquí. Me dijo, ¿y por qué venía tan rápido? Le dije, la verdad soy pastor, voy para la iglesia, voy tarde, tengo que llevar a mis hijos allá, ellos son mis hijos, todos estaban sentados ahí conmigo, tengo que dejarlos allá. Se queda mirándome a la cara ese señor y me dice, ¿un pastor y con estas? ¿Saben cómo quedé yo? Como condorito. ¡Plup! Pero fíjense, el incumplir la norma, además el Señor tal vez era cristiano, era también el Espíritu Santo que quería corregirme. Me dijo, bien, pues váyase, pero tenga cuidado. Oh, gloria a Dios, Señor, gracias. No me puso parte, ¿no? Pero mis hermanos, el hecho de que yo hubiese incumplido la ley, ¿era merecedor de una parte, sí o no? Una sanción, lo que llaman aquí fees. ¿Tenía que pagarlo, sí o no? Y eso no quiere decir que yo no conozco la ley. Si conoce la ley o no la conoce, usted tiene que pagar. La palabra es esa ley, que es esa constitución que tienen los cristianos. El hecho de que la desconozca no lo exonera a usted de tener que cumplir la ley. Pero han pasado tantas cosas, han pasado tantas prédicas, nos han dicho tantas veces, pues nosotros seguimos cayendo. Y eso es lo que el Señor no quiere que pase con su pueblo. Miren, les voy a hablar de dos estadísticas supremamente rápido. La primera es en un estudio hecho recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, con 40,000 personas entre 8 y 80 años, todos cristianos. Reveló que leen la Biblia 1, 2 o 3 veces a la semana presenta efectos casi insignificantes en algunas áreas de la vida. Usted lee la Biblia 1, 2, 3 veces a la semana, puede presentar algún tipo de cambios, pero no necesariamente muchos cambios. No obstante, el estudio recalcó que al leer la palabra de Dios 4 veces a la semana cambió radicalmente los picos de los gráficos analizados por los especialistas. Mire qué pasó. De acuerdo al estudio, el sentimiento de soledad cayó 30%. Los problemas con la ira disminuyeron un 32%. La amargura en la relación, en el matrimonio y en la convivencia con los hijos tuvo una caída del 40%. El alcoholismo disminuyó 57%. El sentimiento de estancamiento espiritual disminuyó 60%. El contacto con la pornografía cayó un 61%. En resumidas cuentas, cuando el ser humano mantiene una rutina de lectura de la Biblia, todos estos aspectos negativos de nuestra vida decaen. Al contrario, los positivos empiezan a levantarse. Pero cuando tenemos un contacto continuo y permanente con la palabra de Dios. Usted no sabe cómo leer la Biblia, le hace los salmos. Hermosos esos salmos. Esta mañana hablamos con mi esposa acerca del Salmo 62 y ella me decía, esto es hermoso, es hermoso, toda la palabra de Dios es hermosa. ¿Quiere empezar una lectura bíblica? Aquí estamos nosotros para guiarlos, vamos a leerla, vamos a trabajar juntos, vamos a perfeccionar esa área. No deje de leer la palabra solo porque dice que no sabe cómo hacerlo o porque no está preparado para hacerlo. Pero resulta que hay otros datos más graves, o graves aún también. Un estudio de LifeWise Resorts encontró que más de 2/3 partes de los cristianos que asisten a la iglesia no leen la Biblia a diario. Más de 2/3 partes de los cristianos que asisten a la iglesia no leen la Biblia a diario. No es que no me queda tiempo, pastor, usted supiera lo ocupado que estoy yo. Yo trabajo 24/7, tengo 2 trabajos, pastor, 2 trabajos, eso no me queda tiempo leer la Biblia. Pero eso sí, uno ve esas redes sociales y saturadas de mensajes que envía el parroquiano. Feliz aquí con mi familia, disfrutando de este asado tan rico, este verano tan rico. Yo no estoy diciendo que disfrutar con la familia esté malo, no dije eso. Lo que estoy diciendo es, oiga, si usted saca tiempo para invertir en otras cosas, 2 o 3 horas, saque 5 minutos y lea la palabra. Pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento, que lo ayude y que lo guíe en esos aspectos tan delicados como es leer la palabra.
Otra estadística, cuando los investigadores del American Bible Society vieron las estadísticas de las encuestas para el informe State of the Bible 2022, no podrían creer los resultados. Los datos reflejaban que casi 26 millones de personas habían mayoritariamente o totalmente dejado leer la Biblia durante el año anterior. O sea, estamos hablando del año 22. O sea, que el año pasado, el año 21, la mayoría de los cristianos dejaron de leer la Biblia. Se les olvidó. Después de la pandemia, no, ahora sí ya no. Fue durante la pandemia que la leíamos, ¿no? Esos grupos de estudio que teníamos. ¡Wow! Alcanzamos a tener en un grupo de estudio más de 60 personas por Zoom, conectados allí, fervientes lectores de la Biblia, analistas de la Biblia. Se terminó la pandemia y el muerto al hoyo y el vivo al baile. Ahora sí, salgamos otra vez. Nos tuvieron 2 años allá reprimidos, ahora sí salgamos. Dejamos, la estadística mostró que en el año pasado dejaron de leer la palabra de Dios una gran cantidad de cristianos. Pero estamos hablando, esto fue hecho en los Estados Unidos, aquí en Canadá no, y menos en esta iglesia. Aquí contra nosotros no sucede eso. Bueno, el año pasado fue cuando más lo leímos, ¿cierto? El 2021 fue cuando más crecieron los grupos de estudio, esos hombres congregados todos los días allí, las mujeres, eso no sucede, en esta casa no pasa eso es en la casa de los malos, allá es donde pasa eso. Y dice, revisamos nuestros cálculos, volvimos a estudiar nuestras fórmulas y corrimos los números una y otra vez, escribió John Prague, investigador jefe del American Bible Society. Lo que descubrimos fue desconcertante, descorazonador y perturbador. Mis hermanos, los cristianos dejamos de leer la Biblia y queremos que Dios nos siga bendiciendo. ¿Y por qué es que en esta iglesia no hay milagros? ¿Y por qué es que no? Porque es que mi vida ha cambiado últimamente tanto, ¿no? Es que mi hermano, usted dejó de leer la Biblia, usted dejó de consultar el manual, se dedicó a consultar otras cosas. Tengamos cuidado con eso. Pregúntese usted mismo y yo quiero que hoy usted lo analice de esa manera. ¿Cómo está su vida diaria de lectura de la palabra? ¿Cómo está? ¿Le queda tiempo o no le queda tiempo? La palabra dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Cierto que sí sea así? Y nosotros somos felices diciéndole al pastor, mañana yo estoy conectado con usted, no se preocupe. ¿Tiene reunión de hombres? Ahí voy a estar. Ay, Dios mío, pasaron los meses, no apareció. Las mujeres, no. Pero no estoy hablando de personas en especial, no estoy hablando de lo que somos realmente. A cualquiera de nosotros es igual. Somos así. Pero hemos dejado de consultar el manual y queremos que Dios nos siga bendiciendo. Quiere, póngase en pie, o si quiere, siéntese, quédese allí sentado, arrodíllese, como quiera, vamos a orar. El que se ponga de pie, el que se arrodille o el que siga sentado, no, con eso no obtenemos la salvación, así que no se preocupe, es el corazón, es como estemos realmente para con Dios. Dígale a Dios que tal vez es el momento de pedir perdón por haber hecho lo que hicimos. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cómo dejamos de leer la Biblia y pretendemos que se siga cumpliendo todas las bendiciones que hay en ella para mí? Yo dejé de leer la Biblia y más, sin embargo, quiero que Dios siga siendo ese amigo incondicional que yo quiero tener. Hable hoy con Dios, porque a mí como pastor también me compete hablar con Dios. Porque yo sé que también yo he fallado. También que a veces he pensado que estoy cansado para leer la Biblia. Prefiero ver otras cosas antes de consultar a mi Dios, a mi Rey, a mi Señor. Prefiero mirar otras cosas antes de mirarlo a Él. Porque no quiero que Él me juzgue. Pero mis hermanos, el juicio vendrá.
tarde o temprano el juicio vendrá para todos los que estamos aquí, para todos los que están allá afuera, para todos. Para los demás hermanos que no pudieron venir hoy, para ellos también vendrá el juicio. Para todos aquellos que creen o que no creen, el juicio vendrá. Así que hermanos, no es para que juzguemos al otro, sino para que nos analicemos nosotros mismos. ¿Hasta dónde hemos profundizado en ese conocimiento del Dios vivo que tenemos? Dígale, Señor, hoy yo me comprometo contigo. Haga pactos con Dios, pero haga pactos que pueda cumplir. No haga pactos a la ligera. Si usted quiere estudiar la Biblia, puede entender lo que hoy se ha dicho aquí. Aquí tenemos grupos de estudio para que lo hagamos. Y podemos hacerlo personalizado también. Puede tener la posibilidad de estar sentados hablando y compartir lo que Dios tiene para sus hijos. Dígale al Señor que usted quiere conocerlo más. Pero no hay ninguna manera de conocer más a Dios que no sea a través de la lectura de la palabra. Nosotros damos testimonio de quién es Dios y los demás ven a Dios en nosotros. En lo bueno o en lo malo, pero ahí lo ven. La mayoría de las personas no se acercan a las iglesias cristianas porque dice que los cristianos somos unos mentirosos, que decimos una cosa y hacemos otra, que nosotros ni siquiera cumplimos lo que prometemos. ¿No han escuchado eso? Que no haga negocios con los cristianos, que esos negocios cristianos son malas pagas, que esos cristianos no cumplen. Y ese es el Dios que ellos están viendo, ese es el Dios que le estamos mostrando a los demás. Pidámosle perdón hoy a Dios por eso, porque hemos dejado a un lado el manual y hemos querido seguir funcionando correctamente. Dígale al Señor que usted quiere venir todos los días a Él. Hermano, lea la Biblia diariamente. Léala 2 minutos, 1 minuto, mientras va en su carro, ojalá que no vaya conduciendo y leyendo la Biblia, ¿no? Pero hay maneras de poder hacerlo. Hay ayudas auditivas para poder estar escuchando la palabra. Vengamos a las reuniones cuando vamos a hacer estudios bíblicos, o conéctese vía Zoom si de pronto anda tan ocupado que no puede hacerlo. Ahí tenemos opciones, hay posibilidades de hacerlo. Hoy vamos a compartir la cena. Hoy vamos a repartir la cena. Antes de repartir la cena, pongámonos a cuentas con Dios. La palabra dice que por esa causa hay muchos enfermos entre nosotros por tomar la cena de una manera equivocada. Dígale al Señor que hoy usted quiere tomar la cena de una manera santa. Que usted quiere hoy venir a su presencia y que Él lo bendiga a su familia, bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, bendiga a sus hijos. Dígale, Señor, yo estoy aquí para recibir de ti lo que tú me quieres dar. Y con esa misma acción de obediencia vamos a tomar la cena el día de hoy. Usted se puso a cuentas con Dios, pero también debe ponerse a cuentas con sus hermanos. Si de pronto usted llegó hoy a la iglesia y tenía problemas con su esposa y llegaron aquí enojados, es el momento de reconciliarse. Si hubo problemas con alguno de sus hermanos, es el momento de reconciliarse antes de tomar la cena, para que no venga la maldición sobre nosotros. Voy a pedirle el favor que tomen asiento, y las personas que van a compartir la cena, que van a distribuir la cena, por favor vengan acá conmigo. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo teníamos nosotros que tomar la cena. Y Él dijo que todo era en conmemoración de Él. Eso fue lo que hizo Él en la última cena, ¿recuerdan? Y ustedes no volverán a tomar la cena, esta cena, hasta que el tiempo sea cumplido. Ahora, mientras Él viene, nosotros tomamos la cena como dos únicos sacramentos bíblicos establecidos. Uno
el bautismo y 2, la cena del Señor. Hoy vamos a tomar esa cena y vamos en acción de obediencia, con ese compromiso que hicimos con Él de recordarlo. Vamos a tomarla. Antes de tomarla, permítame orar y ore usted también allá donde está, Padre. Ponemos esta cena delante tuyo, Señor. Ponemos delante tuyo este pan y este jugo que simboliza tu sangre, Señor, para que seas tú glorificado en este sacramento que estamos cumpliendo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, y que este pan y este vino, Señor, símbolos que representan tu pan, tu carne y tu sangre derramada por nosotros allá en la cruz, sea algo que nos acerque mucho más a nuestros hermanos en el sentido de la hermandad y en el sentido del respeto y el valor mutuo, pero también que nos lleve mucho más a tu presencia en el valor que tienes, Señor, el respetar y obedecer las ordenanzas que tú nos dejas. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 21, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a repartir el pan y vamos a repartir el vino. Bueno, no es vino para aquellos que les gusta tomar vino, discúlpenme, no es vino, es jugo de uvas. Entonces, si quieren, por favor, lo vamos a repartir al mismo tiempo. Mientras tanto, póngase usted a cuentas con el Señor. Mientras usted va a compartir el vino y a compartir el pan, hable con Dios. Póngase a cuentas con Él. Es el momento de poder decirle al Señor: aquí está tus hijos, aquí está tu iglesia, aquí hay una representación, una parte de tu iglesia, Señor, que quiere celebrar esas ordenanzas que tú nos dejaste. Dios, guárdanos como tus hijos, Señor. Guarda tu iglesia, Dios Todopoderoso. Guárdanos, bendícenos, Señor. Llénanos de esa unción sobrenatural. Padre, que cada uno de los que estamos tomando esta cena hoy, Señor, recibamos el perdón de nuestros pecados, Señor, pero también disfrutemos de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos como congregación, ayúdanos como iglesia, Señor, a ser uno solo contigo, Dios. Que esto que hagamos siempre, Señor, es para tu gloria y es para tu honra. Gracias, Padre, por ser quien eres. Gracias por la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, que es la que hoy estamos recordando. Cómo entregaste ahí tu carne, cómo entregaste tu sangre, Señor, para que nosotros hoy podamos celebrar esta cena en tu honor.